Pero una manera sencilla de acotar la cantidad de problemas pudiera ser que Estado de Derecho sería uno de ellos, ¿no? Uno de los gordos, ¿no? Porque hay muchos problemas de distinta magnitud. Otro, vamos a decir, sindicato y poder. Otro, salario. Correcto. Tres grandes problemas por haber separación, ¿no? Entonces, el orden, vamos a pasearnos por los tres, digamos, primero, ¿no? Sí, hay un documento que yo creo que ustedes, si no lo han conocido, lo conozcan. A mí me parece muy importante. Un paréntesis, yo vengo de los estudios laborales, o sea, sin amarrarme con esto o con aquello. O sea, cuando uno está en la universidad, uno tiene a los estudiantes de grado, de doctorado, y a trabajar con ellos. Y algunos que tienen posiciones diferentes a las mías, de todas maneras trabajamos juntos. Estoy acostumbrado a ese tipo de circunstancias. Entonces, con el Estado de Derecho, el documento que empecé a tratar de identificar, es un documento que se llama Por la Reconciliación Nacional. ¿Quiénes lo elaboraron? La Comisión de Encuesta de la OIT. ¿Quiénes integraban la Comisión de Encuesta de la OIT? Tres personas que la OIT contrató para hacer una investigación sobre la situación laboral venezolana. A partir de una serie de reclamos, de quejas que fueron presentadas a la OIT y que durante varios años se pusieron en práctica los mecanismos iniciales para manejar una queja, que era el que presenta la queja se analiza, a ver si entra, si se considera como un tribunal, y luego se llama al violador, al creador de la situación irregular, y de acuerdo a como sea ese proceso de solución, pasa a una instancia, pasa a otra, hasta que la última instancia es la comisión de encuesta. Y la comisión de encuesta, este organismo que tiene 100 y pico de años de existencia, desde 1919 a hoy, en toda esa larga historia, ha convocado a 12 comisiones de encuesta. O sea, situaciones que se desbordaban, que ya no había por dónde buscar. Misiones, diálogo, mediación, conciliación y nada. Entonces se llega a la comisión de encuesta. En ese caso, que era la número 13ª venezolana, creo que era la tercera en América Latina. Hubo un caso de Chile, hubo un caso de Centroamérica que no preciso el país. Para Venezuela era la primera encuesta, ¿no? Entonces, la comisión de encuesta da lugar a que el Consejo Administrativo de la OIT convoca a tres personas en la comisión, algo así como de magistrados, ¿no? Para que estudien la situación de esas quejas y del proceso que se ha seguido hasta ese momento. Esas quejas fueron presentadas en el 2015 y la comisión de encuesta fue constituida en el 2018. O sea, pasaron 3 años de intentar resolver el problema. Los problemas giraban alrededor de 3 grandes áreas. Uno de ellos, salarios mínimos. Los salarios mínimos, según la misma, según el convenio 26 que Venezuela ha ratificado y forma parte, digamos, de sus obligaciones, señala que los salarios mínimos se deben establecer de manera consultiva con representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios. Eso el gobierno lo vio, a pesar de que estaba en la legislación laboral, la que estuvo vigente hasta el 2012. Estaba en la legislación laboral clarito, que se debe. El salario era una propuesta, digamos, de empresarios, sindicatos y gobierno, una propuesta. Y que esa propuesta iba a ir al Parlamento, ¿no? Y que se debía de consultar al Banco Central y al Consejo de Economía Nacional, que se suponen los indicadores, costo de vida, reserva, capacidad de pago, etcétera, ¿no? Y luego el Congreso lo confirmaba, lo validaba, y el presidente emitía el decreto de salario mínimo. Eso se hizo durante la década del 90. Ya en los primeros años de este siglo se empezó a modificar el formato
correcto, hasta que se dejó de comprar, ¿no? Y se hacía directamente por el presidente. Cosa que no aparecía en la legislación laboral de entonces y que chocaba con el convenio 26 de salario mínimo. Pero como se modificó la legislación que dio lugar al decreto por rango y fuerza de ley orgánica del trabajo del 2012, ahí aparece que es el presidente y obvia todos los mecanismos de consulta, de negociación. Además de esa violación, estaba la violación del convenio 87 sobre organizaciones sindicales, que con todo lo que dijo Ángel, ocurrido después de esa queja, se multiplica más problemas. Ya había bastantes quejas para el momento que se presentaron esas quejas. Y un paréntesis, esas quejas fueron presentadas por el sector empresarial. A las quejas se adhirió el sector sindical, porque el sector empresarial empezó su queja de violación de la libertad sindical a la empresarial, porque el gobierno promovió organizaciones empresariales paralelas, una que se llamaba Empreven, Empresarios por Venezuela, y otras sectoriales, una que se llamaba Confagán, Confederación de Ganaderos, para competir con la tradicional. Hubo una federación empresarial que sí, el gobierno la cooptó, que fue Fedindustria, que no tuvo que crear una paralela. Pero todo eso sirvió de argumento para que el gremio empresarial, Fedecámaras, que a su vez significa Conindustria, Comercio, etc., presentaron su queja y su queja fue validada. Y fue validada, es bueno que se sepa, por mecanismos tripartitos, donde los representantes de los trabajadores validaron, representantes de los trabajadores de otros países validaron, ¿no? Y el otro convenio en cuestión era el convenio 144, que trata sobre diálogo social. Ese es un convenio que vamos a decir, uno no lo siente en una fábrica o en Corpo Elenco, en un ambulatorio trabajando. Eso no se siente. Pero es un convenio muy importante porque todos los años, según el Consejo de Administración, se determina evaluaciones de convenios, es decir, evaluaciones de condiciones de trabajo. Que una vez será salario mínimo, otra vez será trabajo en puerto, o trabajo en agricultura, o riesgos laborales, etc. Eso va rotando. Y a cada país afiliado se le manda unas memorias del estatus de la situación y un cuestionario. Y ese cuestionario es el reporte que hace el país de cuál es el estado, por ejemplo, de la situación del trabajo en la agricultura, o en la educación, o en el de menores. Grandes temas, ¿no? Venezuela eso lo hacía, porque es el convenio, el 144 al cual se comprometió. Eso se dejó de hacer. Da las memorias hacia el gobierno, sin consulta. Claro, eso no se siente en la comunidad laboral, correcto. Pero ese era otro reclamo que también fue validado por el Consejo de Administración, que es el organismo tripartito que gobierna la OIT. Entonces, todo eso significaba que el Estado de Derecho en Venezuela estaba haciendo algo, correcto. Entonces, cuando la Comisión de Encuesta empieza su trabajo, se tomó el año 2018 y buena parte del 2019, visitó el país, por supuesto, ¿no? Los magistrados eran una persona que había sido presidenta del Tribunal Constitucional de España, llamada María Emilia de las Casas, una magistrada. Otro uruguayo, profesor de la Universidad de la República, y además había sido magistrado allá, llamado Santiago Pérez, creo. Y uno dominicano que había sido presidente de la Corte Social, que toca los temas laborales en República Dominicana, que se llama Manuel Carlucci. Entonces, cuando ellos presentaron eso, el gobierno venezolano tenía 3 meses para aceptar o rechazar. Los 3 meses eran de septiembre del 2019, cuando fue presentado, a diciembre de ese año. Era piñante de ministro. El gobierno dejó pasar la cosa y no respondió. Quedamos vacíos, pero a última hora emitió una respuesta un tanto ambigua, ¿no? Y bueno, dilató el manejo, la administración de ese proceso. Hasta que pasó todo el año 2020, el 2021, y fue en el 2022, en marzo, cuando se constituyó esa comisión,
para dialogar en la solución de esos problemas. El gobierno argumentó en un momento dado que el informe era muy duro, ¿no? Porque el informe decía, en Venezuela se viola el Estado de Derecho para la actividad sindical, laboral, en este ámbito que ya con lo que Ángel ha dicho que está más que bien descrito, ¿no? Entonces, este fue el primero. Claro, que a ti te digan que tú estás violando el Estado de Derecho, te están dando como un juicio severo. No es que violaste una cosa puntual, un asunto específico, no es que estás violando el Estado de Derecho en su conjunto. O sea, la no división de poderes es una cosa compleja. Es que no hay a dónde reclamar, que se politizó la justicia, que se partidizó la justicia, que se partidizó la administración del trabajo. Correcto. Que ya nosotros teníamos desde con mucha anterioridad algunas falencias en la cosa sindical, que venían del año 36 y que no se resolvieron por muchos años. Era obligar a los sindicatos a registrarse ante el Ministerio del Trabajo, ¿no? Porque el convenio 107 lo que dice es que se informa, ¿no? No se espera que te digan que sí, que no, que cambie para atrás, no se espera eso, sino se informa, se informa. Y así funciona. Incluso hay países donde ni siquiera se informa, sino que se hace como hace Ferecámara. Ferecámara es una asociación civil, o como hace la Cámara de Industriales de Carabobo. No pasan por el Ministerio del Trabajo, no siguen todas esas así, alcabalas, requisitos, sometimientos, humillaciones, etc., ¿no? Y funciona, ¿no? Correcto. A nosotros, al mundo sindical venezolano, desde el principio se puso como le hacen a ciertos presos que le ponen un anillo, una mordaza. Un grillete. Es un grillete, ¿no? Tienes que reportar el trabajo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? Una bola grande. Un grillete con una bola grande, ¿cierto? Entonces, claro, el tema de la libertad sindical, los empresarios son mucho más sofisticados, no tienen mucho dinero para tener asesores, para viajar y hacer otras cosas, etc., ¿no? Entonces ellos fueron muy finos, ¿no? Reclamando, ¿no? La violación de la libertad sindical empresarial, ¿no? Y claro, y fue muy razonable y muy justo que el movimiento sindical dijera, yo me monto aquí, ¿verdad? Correcto. Sí, no me monto aquí porque este es un reclamo que tiene que ver conmigo, con mi sindicato, ¿no? Entonces ahí va eso, ¿no? Y eso, en el año 2022, que fue cuando tuvo la primera reunión, una segunda, una tercera, y ahora en el 2024, 2023, que tuvo una primera en Margarita, claro, tiene una agenda de esos problemas, ¿no? que hemos mencionado, ¿no? Claro, creo que aquí se pensó que ahí se iba a tratar la discusión de la revisión del aumento del salario. Y ahí no se toca eso, ¿no? Ahí lo que se está tocando es el método, porque es lo que aborda el convenio 26 sobre el salario mínimo. Claro, hay que aprovechar cada oportunidad, hay que aprovechar la coincidencia, una marcha que empezaron 3 semanas antes y que tenía mucha energía para tratar de influir ahí. Pero no hubo mayor influencia. La gente siguió que en el mes de marzo y en el mes de abril se sigue discutiendo la construcción de una metodología para la revisión del salario. Que ciertamente con la pérdida del Estado de Derecho hay instituciones que para la discusión salarial son vitales, ¿no? Esas instituciones son, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela, que te da giro de la situación del país. Toma este que es el que yo uso. Ajá, eso como que sí, ese sí tiene. Tan seco. Hay una serie de instituciones en las cuales está el Banco Central de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadística y otras más que son vitales pues, para discutir salarios.
para discutir cómo están las finanzas. Claro, en una empresa, cuando la negociación por la empresa, todo lo tiene la empresa, correcto, ¿no? Incluso lo maneja muy discrecionalmente, ¿no? En el caso del ámbito público, tradicionalmente ha habido más despliegue de información de parte del Estado ante el otro, ante el sector sindical. De parte del empresariado, en la medida que despliega más información, entre ellos mismos se generan controversias, ¿no? Porque no hay la obligatoriedad, es un problema de la necesidad de justificar por qué no te aumentamos 20, sino 15. Hace falta racionales, ¿no? Pero estas instituciones están partidarizadas, correcto, perdiendo su independencia, o no están haciendo su tarea, ¿no? De hecho, el tema de la canasta alimentaria es tan importante porque es lo que menciona el artículo 91, que es el salario mínimo. La canasta alimentaria, ¿a cuál canasta alimentaria nos referimos? Por supuesto, por acá nos referimos a la del Senda. Exacto. Lo conocen, Es más famoso. Hay dos sendas. Hay Senda y uno que termina con ese, que es el de la FBM. Pero son instituciones, como decir, sindicales, ¿no? Senda, la más antigua, que tiene como 40 años, ahí nació el método, ¿no? La manera de trabajar. Porque cuando se salió Oscar, con la FBM fue un acuerdo para que la FBM apadrinara, y aparece todos los meses religiosamente, y sabemos que está entre 380 y 430 dólares, ¿no? La alimentaria. Pero eso lo va a hacer cada empresariado, o lo va a hacer cada gobierno, porque eso es vamos a decir, estructuras sindicales, pueden ser técnicos, ¿no? Correcto, pueden ser los metalígrafos, los economistas, los que cuidan estas cosas. Pero esto es parte de la reconstrucción. Pero hay mucho que reconstruir, ¿no? O sea, y eso se interesa en asuntos más, digamos, de la confrontación política, o sea, más álgidos, correcto, más álgidos. Hay muchas cosas que reconstruir para aproximarse a una semi-normalización, ¿no? A un camino para una normalización de la cosa salarial. Y la otra cuestión con el Estado de Derecho es hay violaciones del Estado de Derecho que son, ¿cómo decir?, amigables, ¿no? Y otras que son agresivas. Por ejemplo, los empresarios te dicen, ¿no? Hay datos muy recientes de esta organización empresarial que tiene mucho peso. Esta Cámara Venezolana de Empresas, como decir, transnacionales, empresas grandes, empresas extranjeras, etc. Ellos te dicen, en encuestas, ¿no? Y te lo publican, 90% de lo que se le paga a los trabajadores es bonificación sin impactos colaterales en nada. En prestaciones, en prestaciones, en reposo, en nada. Y esto, vamos, lo hace también el gobierno, como decía, que tú decías que tú cobras 90, 80% en bono y 10% en salario que sirva a prestaciones. Bueno, eso también lo hace, porque si lo hace el gobierno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Pero y esto lo hacen pagando en dólares. Correcto. Y moverle ese 90% en dólares a los trabajadores de empresas privadas, especialmente las grandes, las extranjeras, es un problema a aquel que se atreva a cuestionar eso, ¿no? Porque eso está funcionando, eso está funcionando por lo menos bien hace como 3 o 4 años, la pandemia y todo aquello, ¿no? Entonces, alguna gente habla, por ejemplo, yo le digo, me parece que ella tiene buena manera de explicar, a Marcela Llor, Leida Marcela Llor. ¿Quién es ella? Ella es la presidenta de la Central Sindical Independiente, que las siglas son ASI. Ellos hacen un planteo de la búsqueda de un bono de emergencia, ¿no? Un bono de emergencia durante un lapso, ¿no? Porque de hecho, esto es emergencia y el 90% de los trabajadores eléctricos es emergencia. O sea, la emergencia no necesita
que le elaboren un texto nuevo, sino lo que está pasando. Solamente tengan que ponerle un lapso. Correcto. Así como hay decretos anuales de estabilidad. ¿Cuántos años tienen los decretos anuales de estabilidad? Tienen muchos años, ¿cierto? Bueno, de un decreto temporal de que esto se siga pagando, correcto, y revisemos los montos, que si está en $200, que sean 300, a discutir, ¿no? Porque cuando Jorge Roy, que es el presidente, el miembro del Consejo de Administración de la OIT, el representante empresarial venezolano en ese organismo, es un tipo que está muy metido allá adentro, ¿no? Tiene años, lo dejaron ahí porque es que ya se sabe todas las cosas, cómo se mueven. Él da unas declaraciones que sé que levantaron mucho polvo, ¿no? Correcto. De dinero sin incidencia en la prestación, o vacaciones, etc. ¿no? Pero ese es un planteo que yo creo que no se debe despachar por un catecismo, no está en el catecismo, sino ponerlo en la agenda, pues, discutirlo en la agenda, ¿no? Es lo que el gobierno está haciendo, pero en cantidades que son muchísimo menores y que los empresarios están haciendo en cantidades más realistas, ¿no? Para el tema de la sobrevivencia y de la reproducción de la fuerza del trabajo. Porque esto, yo sé que no estoy diciendo una cuestión amigable 100%, ¿no? O sea, eso de hablar de emergencia, ¿no? Correcto, pero es parte de la discusión, es parte de la discusión. Claro, a la hora de que se produzca, y me voy al segundo punto, lo que Ángel plantea, que todas las grandes corrientes sindicales, las que están con centrales constituidas, federaciones constituidas, y las que no, que se están reuniendo. Yo tuve una reunión que compartí con algunos de ustedes hace 3 o 4 días, que fue interesante, y ahí había mucha gente diversa. Y después eso que está pasando en Carabobo. Pero faltaba todavía más gente como tú, ¿no? Correcto, con la postura más clara de dónde viene. Puede haber algunos también, no lo conoce así tan al detalle. Y tener, ¿cómo se una agenda común, una plataforma común, unas estrategias compartidas. Porque claro, cuando uno oye a José Gregorio Alfonso, que fue el expositor principal de allí, él es el presidente de la UCB, que ellos llevan un récord de cuántas marchas ocurren cada día, y de cuántos municipios, y de cuántas personas, o sea, con representantes, gente que tiene por ahí, y es impresionante, ¿no? La cantidad de municipios. Un día en el cual hay en 130 municipios marchas. La cantidad de gente que eso significa. Eso no se ve cuando uno mira una foto de esas, en una sola plaza grande, una avenida grande, hay 10 cuadras de gente atestada, pero tiene mucho significado. ¿Por qué? Bueno, porque la gente de bien lejos, de la Pascua, de Cuque, participa y se hacen parte, ¿no? Y aparecen en los reportes de la televisión, de las redes sociales. O sea, se sienten que son también parte de toda la presión. Claro, eso es lo que uno llama, en el sindicalismo, este es un modo de mirar de un sociólogo norteamericano y uno alemán. Para analizar el movimiento sindical, analicemos relaciones de poder. Y divide en 4 ámbitos, ¿no? El primer elemento en las relaciones de poder es el poder estructural, que es aquel que tiene que ver que lo que ese sindicato haga, el impacto que tiene en la economía. El impacto que tiene en la economía. Adelante, aquí tenemos puesto, ¿no? Aquí tenemos puesto. Bienvenido. Los electricistas tienen mucho poder estructural, ¿no? El transporte tiene mucho poder estructural. Los portuarios, ¿no? Los que manejan los aeropuertos tienen mucho poder estructural. Nosotros en educación no tenemos poder estructural, ¿no? La gente de salud no tiene poder estructural. Correcto. Entonces, los que tienen poder estructural tienen, digamos, la circunstancia en su contra, que un paro de un día, hay una represión muy rápida, ¿verdad? Un paro de un día en la universidad, no pasa nada. ¿Por qué no hay poder estructural, ¿no?
Entonces, unir poder estructural con el poder que tiene el sindicalismo de universidad, de administración pública, de salud y todas las variantes, que no tienen poder estructural, pero tienen poder social. ¿Por qué? Porque están integrados con las comunidades, trabajan con los niños, con los enfermos, con los mayores, con la gente en situación de mayor necesidad de atención, los trabajadores secundarios. Entonces, nosotros carecemos del poder estructural, universidad, por decir, pero tenemos poder social y porque estamos acostumbrados, como parte de nuestra práctica laboral, al análisis, ¿no? Al intercambio, ¿no? A convivir, ¿no? A convivir nada más alejado de la cosa militar que somos nosotros, ¿no? Totalmente lo opuesto. Pero eso no es suficiente, ¿no? Tiene que haber poder institucional. Y el poder institucional no viene del cielo, se construye, se construye. Y se puede perder. Por ejemplo, Fedra Electric tuvo poder institucional, ¿no? Que llegó a ser parte de un proceso que se llamó la cogestión, ¿no? Sí, tuvo poder institucional, nosotros tuvimos poder institucional cuando se aprobaron las normas de homologación, que fue el primer mecanismo de indexación que se existió en las relaciones de trabajo venezolanas y se aprobó para los profesores de la universidad y drenaba de empleados a los obreros. Ese es el poder institucional. La contratación colectiva, respetada, acordada, negociada, cumplida, es poder institucional. Pero el poder institucional y el Estado de Derecho están muy ligados. Y el otro poder importante es el poder asociativo. Por ejemplo, una sede así del Sindicato de Trabajadores de Electricidad, eso es poder asociativo. Eso es la capacidad que tiene para atender a sus afiliados, para a lo mejor hasta la comunidad también, ¿no? Correcto. Y poder asociativo es alta tasa de sindicalización, ¿no? Porque se cree en gente, se cree en ese sector del sindicato, en su manera de comportarse, de actuar, ¿no? Entonces, cuando uno dice se debe vivir, su racionalidad no es solamente unir rojo, verde, azul y amarillo, sino reunir los poderes. Porque cada sindicato, cada sector, cada rama tiene fortaleza y debilidades. Por la inserción en el sistema productivo, por el papel que se realiza, ¿no? Y además, el sector privado, por ejemplo, tiene un tipo de control que es sutil, pero tiene un tipo de control. Y el sector público tiene otro tipo de control, no tan sutil, más abierto, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo mirar experiencias para solventar las dificultades, ¿no? Entonces, este tema del sindicalismo es importante mirar las grandes transformaciones que están ocurriendo en los sistemas productivos, en materia tecnológica, que nosotros todavía no nos hemos metido de plano. Porque ahorita, por ejemplo, decía jocosamente Jesús que no había venido mucha gente porque estaban haciendo delivery, ¿no? O estaban haciendo Uber. Sí, claro, son una manera de trabajar que nos sirve para administrar como un segundo ingreso o tener cierta flexibilidad, pero tiene sus peros, ¿no? Tiene sus peros. Eso ni siquiera lo tenemos en la agenda ahorita, porque tenemos problemas sumamente serios, sumamente serios. Incluso el que tenga una actividad de esas, o un teletrabajo en la casa, lo vemos con alegría, porque gana mucho más, ¿no? Y no importa todas, digamos, las dificultades, porque son obvio que lo que predomina son problemas en el trabajo tradicional, que es donde la gente tiene, como decir, más identidad, más facilidad porque conoce más. Entonces, esa es otra parte del problema, ¿no? Ahora, con salarios, es verdad que fue tremendo vacío, que se le hayan quitado 14 ceros a Bolívar. No, 14 ceros.
sin que se hayan tirado 14 ceros al IVA en apenas de 2008 a 2021. Una vez los ceros en el 2008, luego en el 2014 y luego en el 2021. Que no se haya a veces indexado el pasivo de los trabajadores ni los salarios. Y eso tiene una condición. Nosotros tenemos históricamente la cultura de pedir aumentos de salario en valores nominales, hasta no hace mucho, ¿cierto? Y no atado a índices que se están moviendo y que son parte de nuestra realidad. Entonces, el ruido, por ejemplo, que produce la indexación, que los empresarios la condenan, ¿no?, para los salarios, pero la utilizan para los precios, de todo, correcto, de todo lo utilizan, menos para los salarios. Es una situación que es muy brutal, ¿no? Por eso, lo que señalaste, 85% de ingresos al capital, 15% al trabajo. Y es un tema de el capital indexa todo, el trabajo no. Lo único que indexa el trabajo son estas cosas, ¿no? Recuerda lo que hablamos acá, ¿no? Entonces, es una situación bien desventajosa, ¿no?, el tema del salario. Este año, la última vez que se aumentó el salario mínimo, que fue en marzo del año pasado, ya hace un año, que llegó a 30 dólares, sabemos que está en 5. En este año, la inflación de este año, ¿cuál fue? Fue más de 300%, ya superada la hiperinflación, ¿no? Claro, y en un umbral que se puede volver a la hiperinflación. O sea, no estamos seguros. Y cuando uno ve cuál sería el salario que correspondería transcurrir un año con una inflación del 300%, ¿no?, ¿cuál sería el salario que correspondería? Si aquel fue de 30 dólares, ¿cuál sería el salario que correspondería? Marzo 2022. Ajá. Digamos, marzo 2023. ¿Cuál sería? Ustedes oyen por ahí lo que dice la Constitución, canasta alimentaria, ¿cierto? Sí. Pero cuando se negocia, el que está del lado de los trabajadores debe saber sobre las finanzas de estar del otro lado, porque no es dinero que es ajeno al trabajador, porque es parte de la producción, porque también paga impuestos, correcto, paga impuestos, y hay renta petrolera o renta del oro que es de la nación, correcto, y esas cuentas no salen, correcto, es una gran debilidad. ¿Cómo tener una fuerza o una capacidad para que las cuentas salgan? Nadie sabe, hay un libro por ahí que recomiendo, Negocios ilícitos o Economía ilícita. Es de transparencia, un organismo internacional que Venezuela tiene un equipo de personas que te revisan todo lo que no entra al fisco en el mundo de la gasolina, en el negocio de la gasolina. Todo lo que no entra al fisco en el negocio de los puertos, ¿no? Todo lo que no entra al fisco en el tema de desmontaje y venta de chatarra. Todo lo que no entra al fisco en gasolina, no solamente en las estaciones de servicio, sino en la frontera. Porque la gasolina, incluso la internacional 0.50, es 5 veces más barata que la colombiana. Inclusive la 0.50, ¿no? Todo lo que no le entra al fisco en los negocios del alto nivel y más allá del alto nivel, al resto de Amazonas, al resto de Guayana, etc. Esas son cifras monumentales, ¿no? Correcto. Y esas cifras nosotros tendríamos que estar con ellas para negociar, para discutir los temas de envergadura del movimiento de los trabajadores, ¿no? Esto sin hablar de Neuros Villalobos, del pollo, sí, no sé cuál es, no pero no me gusta, sí, el pollo carnal. Y de la cantidad de juicios que tienen personas que se han robado dinero y tienen personas que no han podido justificar en España, Canadá, Estados Unidos. Cantidades. Entonces, eso es parte, digamos,
pero tendría que estar en la negociación. Claro, hay que tener mucho poder. Sí, hay que tener mucho poder. Pero argumentos y rutas existen. El tema es el poder. Construir el poder. Bueno, me siento un ratito. Gracias.